ese sector. Y luego, encima, sumamos los avances tecnológicos. Estos avances tecnológicos limitan la cantidad de mano de obra que se requiere y por lo tanto tenemos sectores dentro de la economía de Estados Unidos que ya no se ocupan, ya no se necesitan, o de pronto se encuentran desamparados, o de pronto su trabajo termina siendo no necesariamente tan valorado como el trabajo de otras partes. Entonces tenemos aquí esta globalización que suena muy bonita, pero que termina teniendo un costo, y que termina teniendo un costo sobre determinadas clases sociales concretas. Y esas clases sociales son, no todo, pero son un sector de los que terminan votando por Trump. Justamente esos sectores, esos que se ubican en Michigan, que se ubican en Wisconsin, que se ubican exactamente en todo ese cinturón, que terminan en Ohio, que terminan dando la victoria a Trump. Repito, no significa que todo el voto de Trump, pero una parte del voto de Trump obedece a eso. Segundo elemento, un elemento político. Hay cantidad de libros, cantidad de artículos que están explicando la amplia distancia que existe entre las élites políticas percibidas como corruptas y las grandes masas, no en Estados Unidos, en muchísimas partes del mundo. Se percibe, se siente una enorme distancia entre los pueblos y sus gobernantes. Gobernantes que no han sido capaces de conectar, no han sido capaces de entender y no han sido capaces de... Por cierto, este tema no está desvinculado, o sea, estos temas se unen. No hay que pensar como este tema separado de este. Tiene también su componente económico, pero en esencia aquí lo que estoy diciendo es: si ustedes entrevistan a la gente en México, o a la gente en Francia, o a la gente en Reino Unido, o a la gente en Estados Unidos, van a encontrar que una amplia capa de la población siente que allá en Washington viven los políticos y aquí en la tierra estamos todos los demás seres humanos. Entonces, basta que llegue un político populista, es el nombre, para decir: yo estoy de su lado, o sea, no del lado, yo pinto esta distancia. Aquí están los de Washington, aquí arriba en el cielo están los de Washington, y aquí abajo estamos todos nosotros, incluido yo. Aquí estoy yo. Yo formo parte de ustedes. Y eso es el populismo en esencia. En esencia es decir, yo soy parte del pueblo y allá a lo lejos están los oponentes. Los oponentes son las élites políticas, pero también aquí arriba están los medios de comunicación, aquí arriba están los intelectuales, aquí arriba están los universitarios que no han entendido nada de nada, allá están los conspiradores y aquí estoy yo. Y vean cómo se para Trump y dice el día de su toma de protesta: yo vengo a recuperar Washington para ustedes, porque se acabó. A partir de hoy se acabó que los políticos, esos corruptos de Washington, toman las decisiones. Aquí los que tomamos las decisiones a partir de ahora somos nosotros, ¿sí? Entonces me ubico. Pero esto termina siendo un fenómeno que es muy interesante analizar, pero muy complicado, porque se coloca una trampa. Todo lo que digan los medios de comunicación, todo lo que digan los medios de comunicación forma parte de esta conspiración que está aquí arriba en contra de nosotros. Entre más publican los medios de comunicación, más me alimentan. Entre más hablan de mí, más están alimentando este rencor que siente la gente contra los medios. Y se burlan de mí en Saturday Night Live, y jajaja, jiji, qué chistoso el video. Y se burlaron de Trump, claro. Todo forma parte de la misma conspiración de nuestros oponentes, nuestros gente, ustedes y yo, y allá está Televisa, ¿sí? O sea, lo podríamos trasladar a México, y aquí usted va a encontrar algo enormemente similar. Allá está Televisa, y allá está el PRI, y allá están los corruptos políticos, y aquí estamos nosotros, aquí yo formo parte de ustedes. Claro que Televisa va a hablar mal de mí, por supuesto, porque forma parte de esta élite, y por supuesto que aquí el New York Times y Washington Post y todo el mundo va a hablar mal de mí.
pero eso lo único que hace es que va a alimentar a mi base de seguidores. Importante mencionar, y no quiero que se malentienda, que lo que estoy diciendo aquí abarca a la totalidad de la sociedad estadounidense. Estamos hablando de ciertos sectores que terminaron dándole el respaldo a Trump, porque si nos vamos a los números, Hillary Clinton gana una mayoría de votos y además la gana por alrededor de 3 millones de votos, lo cual no es poca cosa, es una cantidad importante. Sin embargo, debido a cómo está construido el sistema electoral en Estados Unidos, Donald Trump termina ganando la presidencia porque gana los votos electorales de los estados que requería ganar y por lo tanto gana la presidencia. Pero no vayamos a malentender y pensar que toda la sociedad estadounidense está dentro de estas categorías. Lo que quiero decir es que dentro de su base de apoyo, que hoy podríamos decir mide alrededor del 40% de la sociedad estadounidense, ustedes van a encontrar estas características. Y entonces, cuando entrevistan a las personas, la gente les va a decir, sí, efectivamente, tiene cosas malas, pero bueno, dentro de todo, nos promete trabajo. Vean, él nos promete trabajo, él nos promete crecimiento económico. Por supuesto que suena lógico para mí, votante, el decir, voy a cancelar el Tratado de Libre Comercio porque los trabajos se están yendo a México, el empleo se está yendo a México y yo quiero devolverle el empleo a los estadounidenses. Estados Unidos primero, America First, ¿sí? Yo voy a devolver el empleo a Estados Unidos a través de cancelar el Tratado de Libre Comercio, a través de imponer impuestos a los productos que son producidos fuera de Estados Unidos para castigar a los empresarios que quieren producir en China, que quieren producir en México, que quieren producir en otras partes, con el propósito de generar empleo en Estados Unidos. Vean a quién le estoy hablando. Le estoy hablando a ese sector específicamente que se siente vulnerable, que siente que su empleo ha estado en riesgo. Y en ese 40, 43, 45% está su base de apoyo. Y esa base de apoyo se va a alimentar entre más mal hablen de él los medios de comunicación, entre más libros sesudos escriban los analistas y los grandes autores, más se alimenta. Por eso, su comunicación directa aquí abajo es a través de Twitter, es a través de redes sociales. Yo no voy a usar a los medios para mediar mi comunicación. Mi comunicación no es mediada, mi comunicación es directa. Y claro, si no publicaran noticias falsas, fake news, entonces yo no tendría que estar utilizando el Twitter. Pero todos sabemos que New York Times y Washington Post le hablan a Trump a sus seguidores. Todos sabemos que son parte de la élite que siempre nos ha dominado. No más. Se acabó, ¿sí? Nos vamos conectando el discurso. Pero aquí lo que hay que entender, y esta es la parte, se puede entenderlo cómo él conecta, pero lo que hay que entender es cómo se fue formando esta brecha. Porque esta brecha entre las élites políticas y la sociedad no es privativa de Estados Unidos. Está presente en Estados Unidos, pero también está presente en Europa. Y por eso los políticos de derecha extrema europea pueden llegar y decir, yo formo parte de la gente, pero también los políticos de extrema izquierda, populistas como el partido Syriza en Grecia, o como los partidos Podemos, Ciudadanos en España, pueden llegar y decir, a ver, yo soy un ciudadano. Vean cómo se llama el partido se llama Ciudadanos. ¿Por qué se llama Ciudadanos? Para dejar en claro que nosotros no somos políticos ellos. Nosotros somos los ciudadanos que vamos a tomar el poder, y tienen un auge enorme en España el partido Podemos y Ciudadanos, o el partido Syriza en Grecia, del lado de la izquierda, y del lado de la derecha, pues partidos en Austria, partidos en Holanda, obviamente Le Pen en Francia, partidos que también tienen esta conexión, esta idea de estas élites. Vean por favor el tema del Brexit, ¿no? Estas élites de la Unión Europea que forman parte de estos círculos que están aquí arriba y que no tienen nada que ver con nosotros. Ellos se benefician, las grandes empresas, los políticos y los medios de comunicación se benefician. ¿En qué me beneficia a mi ciudadano común y corriente? ¿En qué le beneficia a la Unión Europea? Nada más, yo lo único que veo, volteo al Londres, está lleno de polacos y lleno de checos y lleno de
De donde ustedes quieran. Bueno, obviamente, pero me refiero a gente de miembros de la Unión Europea que vienen a trabajar lleno de españoles, lleno de italianos, porque España, Italia y Grecia no les puede dar trabajo a su gente, no suficiente, entonces vienen a Inglaterra y aquí tenemos que darles trabajo nosotros. Y yo era un obrero británico y vean lo que estoy pensando, y por lo tanto estas decisiones las toman allá en Londres. Yo no apoyo. Ese es un poco el fenómeno al que me estoy refiriendo. Entonces estos políticos se montan de ese fenómeno, pero hay que entender que el fenómeno existe. Y si vamos a querer un día terminar no con Donald Trump, sino con los Trumps del mundo que están ocurriendo, vamos a tener que entender cómo parar ese fenómeno y cómo cerrar esa brecha y esa distancia que está existiendo entre las clases políticas y las distintas sociedades. Pero esa no es una tarea de hoy. Aquí estamos tratando de entender el fenómeno de Donald Trump. Importante simplemente mencionarlo. Y luego el factor 3, fundamental para comprender a Trump, y tampoco es privativo de Estados Unidos, es el factor miedo. Y no estoy haciendo aquí un resumen exhaustivo, igual hay factor 4 y factor 5 y factor 6, ya los iremos analizando. Estoy seleccionando estos tres porque en mi análisis terminan siendo los más relevantes. ¿Y por qué lo digo? El factor miedo tiene que ver con el incremento del terrorismo a nivel global y con los fracasos estratégicos que Estados Unidos ha tenido en sus distintas guerras en los últimos años. Entonces, se fracasa en Afganistán, se fracasa en Irak, no se atiende adecuadamente el problema de Siria, se terminan convirtiendo en fuentes de inestabilidad, en fuentes de terrorismo, y el día de mañana lo que sucede es que tenemos un ataque en París, un ataque en Bélgica, y también tenemos ataques dentro de Estados Unidos. Entonces llega Donald Trump y lo que hace es que liga estos ataques como parte de un mismo fenómeno. Entonces, el atacante de Orlando no es un inmigrante que proceda de la ola de refugiados actual. Es hijo de inmigrantes, efectivamente, pero Donald Trump dice es lo mismo, son estos musulmanes que están llegando a invadirnos, y vean ustedes cómo estos musulmanes que nos invaden pues traen terrorismo con ellos, y por lo tanto no nada más Obama se ha equivocado en cómo combatir a estos grupos terroristas, sino que encima de todo tiene las fronteras demasiado abiertas. Ahí tiene el tema del terrorismo, pero ahí también entra el tema de México, porque ¿quiénes son los mexicanos? Y lo pone así en su Twitter, tal cual. Esta ola de violadores, criminales, que cruzan nuestras fronteras para llegar a nuestro país a vender drogas, para llevar y traernos la violencia acá. ¿Sí ven? Entonces estoy apelando al miedo, un miedo que existe. Y vean nada más esta estadística para que entiendan a qué me refiero. Cuando ustedes preguntaban, primero, la ansiedad en Estados Unidos está medida y es enorme. O sea, una cantidad mayoritaria de estadounidenses piensa que corre peligro de sufrir un atentado terrorista. Si lo ponemos racionalmente, es muchísimo más factible que muera uno en otro tipo de situación, pero incluso en otro tipo de asesinatos. O sea, hay muchos más asesinatos de otras naturalezas, como de pronto el hecho de que un joven se pare en una escuela y se pone a disparar a sus compañeros. Son muchos más muertos por ese tipo de incidentes que por ataques terroristas, y sin embargo, los estadounidenses presentan enormes niveles de ansiedad por la posibilidad de ataques terroristas. Pero ya cuando se van a los votantes, van a encontrar que quienes iban a votar por Hillary Clinton, entre quienes iban a votar por Hillary Clinton, 64% sentían temor de que podía haber ocurrido un atentado terrorista próximamente. En cambio, cuando ustedes preguntaban la misma pregunta a los votantes de Trump, 96% respondía que sentía que podría ocurrir un ataque terrorista en cualquier momento. En otras palabras, claramente este diferencial claramente indica que Trump se fue beneficiando de la última ola de atentados terroristas a medida que fue ocurriendo, porque él se posiciona en un discurso que, por ejemplo, yo soy, una de las especialidades que tengo es el terrorismo, y yo puedo discutir, y yo puedo debatir, y puedo explicar racionalmente cuán equivocado
es el discurso de Trump en este tema, pero eso es completamente irrelevante, porque cuando tú tienes miedo, tienes miedo, y si tienes miedo, todo lo que tengo que decir, ¿sabes qué? Yo voy a cerrar la puerta, y yo si cierro la puerta te voy a proteger, voy a cerrar las fronteras a los musulmanes que no entren en este país. Entonces uno dice, ¿pero cómo? Las libertades, las violaciones, 67% de republicanos aprobaba esa propuesta. Y nos preguntamos entonces por qué ganó la candidatura republicana. Porque él se posiciona correctamente, entiende este miedo y se posiciona y piensa de una forma completamente mundana, por ponerlo así. Tan fácil como hay atentados terroristas, cierro la puerta de Irak, Siria, Libia, Somalia. Oye, pero es que ninguno de los atentados que han ocurrido en Estados Unidos ha sido perpetrado por migrantes que proceden de esos países. No importa, yo estoy protegiendo la seguridad nacional. Y si tú te pones a argumentar en mi contra, lo que hago es que te etiqueto como parte de esta élite que está atacándome a mí y que nos está atacando a nosotros y que no nos quiere proteger, porque mira la basura que tiene todo Washington. Vean, por favor, cómo lo plantea. Él plantea el escenario en Estados Unidos como un American Carnage, una carnicería. Esta carnicería se acabó hoy. Carnicería por muertos, por criminales. Claro, aquí se inserta el tema de México, porque todo lo que tengo que hacer es elevar un muro del tamaño del mundo, por cierto, que México lo pague, para que no nos cueste a nosotros, y de esa forma controlar la inmigración ilegal, principalmente de estos violadores y de estos criminales y de estos narcotraficantes que se cruzan a nuestro país. ¿Y a quién le estoy hablando? Le estoy hablando a este sector importante de la población que tiene miedo y que a medida que, por ejemplo, los ataques terroristas fueron subiendo, en esa misma medida el miedo se fue incrementando. Porque bueno, pues es natural, este es un fenómeno que ocurre. O sea, el ataque puede ocurrir en París, pero el miedo no solo ocurre en París, el miedo se genera en muchas otras partes, ¿no? Entonces, si ustedes suman, no es el tema del miedo solo, es el tema del miedo sumado a los factores económicos que dije, sumado a los factores políticos que dije, y si suman estos tres, entonces vamos a encontrar que ahí hay una base de apoyo importante. Repito, no mayoritaria, pero sí suficiente para haber ganado la presidencia y para mantenerlo por lo pronto ahí, hasta el momento. ¿Cuál es el problema?